El archivo 0 las 8 y 1 se centra en el concepto de justicia anómala. El caso se originó con un video viral, la humillación pública de un hombre sin hogar, conocido solo como el sin nombre, por parte de Arturo V., un joven empresario tecnológico, conocido por su ostentación y desprecio por los menos afortunados. Arturo V. grabó el acto. El empresario arrojó una gran suma de dinero a los pies del mendigo. No como caridad, sino como un gesto de burla y superioridad. El empresario buscaba la validación social de su círculo de influencia, demostrando que el dinero era la única métrica de valor en el mundo. El mendigo, el sin nombre, no reaccionó con ira ni sumisión. La división Relato Cero detectó, en los metadatos del video, un sutil pero poderoso pico de energía negativa, emitido por el hombre humilde justo en el momento en que Arturo V. lo tocó con el pie. A partir de ese instante, la realidad social de Arturo V. comenzó a invertirse. El mismo día, un negocio de alto riesgo del empresario colapsó silenciosamente. Simultáneamente, el sin nombre recibió una serie de donaciones anónimas y propuestas de ayuda que lo sacaron de la calle. La anomalía no era la riqueza ni la pobreza. Era la transferencia forzada de estetas. El contagio de la irrelevancia había comenzado. El mendigo ascendería a la cima, con la misma velocidad con la que el millonario sería consumido por el olvido y la miseria. Este es el millonario que humilló al mendigo. El precio de la reversión, incidente de Arturo V. y el sin nombre fue más que una simple ofensa. Fue un acto de crueldad documentado con la intención explícita de viralizar el desprecio. El empresario no solo arrojó dinero, sino que utilizó el contacto físico y la humillación verbal para establecer un dominio absoluto, registrando la miseria ajena como un trofeo digital. La división Relato Cero analizó el video cuadro por cuadro. El hombre humilde, al ser tocado por Arturo V., no mostró reacción violenta. En cambio, el equipo detectó una liberación de energía psicosocial pura, generada por la convergencia de una humillación extrema con una profunda pasividad. Esta liberación actuó como un catalizador, no como un ataque intencional. La anomalía fue clasificada como contagio de esteta cero. No era una maldición ni magia. Era un fenómeno simétrico de corrección social forzada. La cantidad de estatus, riqueza y influencia que Arturo V. proyectaba se volvió la fuente de energía que sería drenada y transferida al humillado. Relato Cero determinó que el toque de la humillación había creado un canal anómalo, obligando a la realidad a equilibrar la injusticia. Capítulo 1. El sacrificio de la dignidad. El equipo de Relato Cero se centró en la víctima de la humillación. El sin nombre no poseía nada más que su dignidad. El hombre humilde nunca pidió el dinero ni mostró rabia, sino que aceptó la crueldad del empresario con una quietud que aterrorizó a los analistas. La división teorizó que esa quietud era el componente crucial, al no oponer resistencia ni devolver el odio. El hombre humilde se convirtió en un receptor pasivo de la energía de la humillación. Su propia pasividad actuó como un condensador para la anomalía. En contraste, el millonario Arturo V. intensificó su comportamiento después del incidente, publicando contenido que se burlaba de la pobreza y celebraba su propia crueldad. La anomalía, ya activa, comenzó a utilizar su soberbia como combustible. Los analistas notaron la primera señal de reversión en el mundo de Arturo V. Sus citas de negocios comenzaron a ser olvidadas, no canceladas, sino borradas de las agendas. La anomalía atacó su capacidad de ser recordado por sus pares. El equipo de investigación de Relato Cero observó que el empresario comenzó a perder sus llaves, su cartera y documentos importantes en momentos cruciales, sin ninguna explicación lógica. La anomalía drenaba su conexión con el mundo material de la riqueza. Mientras tanto, el sin nombre encontró un billete de alta denominación, luego otro, luego una tarjeta de presentación que lo llevó a un encuentro casual. Cambiaría su vida. Los actos de suerte absurda se acumularon a su favor. Arturo V. comenzó a experimentar un vacío social. Sus fiestas, antes llenas de celebridades, se volvieron desiertos. La gente sentía una repulsión subconsciente para entrar en contacto con él, como si su campo de estatus estuviera colapsando. La DRAK concluyó que la anomalía era una fuerza de corrección de la relevancia. Forzaba a la sociedad a ignorar al cruel y a prestar atención al humilde, corrigiendo el desequilibrio de estatus hasta que la humillación se revirtiera por completo. El punto de inflexión fue la pérdida de su nombre. Cuando la gente dejó de reconocer a Arturo V., su estatus se volvió cero. En ese momento,
La transferencia se completó. Todo lo que era del millonario pasó a ser, anómalamente, del hombre humilde. El próximo capítulo se centrará en el resultado de la transferencia anómala. El capítulo 2 explorará el ascenso imparable del sin nombre y el destino final del millonario. Ahora un fantasma social. Capítulo 2. El ascenso del olvidado. La división Relato Cero siguió el rastro del sin nombre con la misma precisión con la que había rastreado el colapso de Arturo V. El hombre humilde, una vez invisible, se había convertido en un faro de la buena fortuna. Cada decisión que tomaba, cada contacto que hacía, se convertía en un éxito rotundo e inexplicable. La anomalía no le había otorgado inteligencia superior, sino una suerte social perfecta. El dinero de Arturo V, que fluía a través de errores financieros y cancelaciones anómalas, se materializaba en las manos del sin nombre en forma de oportunidades legítimas, patentes compradas a bajo precio, inversiones en empresas que nadie más creía. El sin nombre usó la fortuna transferida para crear una organización de caridad dedicada a la dignificación de las personas sin hogar. El Dr. K. registró que esta acción no fue impulsada por la benevolencia, sino por una necesidad anómala de estabilizar el estatus que había absorbido. A medida que la riqueza del sin nombre crecía, su figura se hacía más relevante en los medios, exactamente al mismo ritmo que Arturo V. perdía su presencia. Era una paridad de karma anómalo. La fama y la influencia se transfirieron, dejando al millonario sin su bien más preciado, la atención. El destino de Arturo V. se confirmó en este capítulo. La división lo encontró vagando por las mismas calles donde había humillado al mendigo. El ex empresario estaba física y socialmente borrado. Las personas pasaban a su lado y no registraban su existencia. El contagio de Zeta Cero había completado su ciclo. Arturo V. se había convertido en el receptor final de la invisibilidad y la miseria que había arrojado el sin nombre. El millonario había intercambiado permanentemente su estatus social por el de un fantasma. Los analistas de Relato Cero confrontaron a el sin nombre en su nueva sede. Lo que descubrieron fue que el hombre no era un villano, sino una víctima pasiva de la anomalía. A pesar de su riqueza, su expresión permanecía vacía, reflejando la misma pasividad que había mostrado en el video de la humillación. La transferencia había sido tan completa que el sin nombre había absorbido no solo la fortuna, sino también la irrelevancia emocional del antiguo millonario. Había ascendido a la cima, pero sin el alma para disfrutarlo. La DRA.K. concluyó que la anomalía no era una justicia poética, sino una fatalidad matemática. Se activaba por la crueldad desmedida y garantizaba que el agresor y la víctima intercambiaran lugares. Pero el precio era la pérdida de identidad para ambos. El siguiente paso de la división era determinar si la anomalía seguía activa y si cualquier persona que humillara públicamente a otra podría desatar un nuevo contagio de Zeta Cero. La verdadera amenaza no era la venganza, sino la existencia de este mecanismo de equilibrio social anómalo. Capítulo 3. El punto cero. La división se enfrentó a un dilema moral y operativo. El contagio de Zeta Cero había castigado la crueldad y premiado a la víctima, pero la anomalía no tenía ética, solo simetría. Si se permitía su proliferación, cualquier acto de humillación pública podría desencadenar una reversión caótica en la estructura social. El Dr. K. Análisis social propuso que la anomalía no residía en las personas, sino en el objeto de la humillación que el millonario había arrojado, el dinero. Al ser manoseado por ambas partes, en el contexto de la burla, se convirtió en el catalizador original. El equipo de contención se dirigió a las calles, donde Arturo V. ahora mendigaba, buscando cualquier objeto que el ex millonario pudiera haber dejado en la escena de la humillación inicial. El objetivo era encontrar y neutralizar la semilla de contagio. Mientras tanto, el sin nombre, ahora en la cima de la sociedad, se había vuelto un punto fijo de la anomalía. Su presencia era magnética para la fortuna, pero su espíritu se había desvanecido. Era la prueba viviente de que la anomalía devoraba la identidad para lograr la justicia social. La división encontró la semilla, una moneda antigua que Arturo V. había utilizado como objeto de burla, lanzándola como un último pago al mendigo. Esta moneda, contaminada por el pico de energía psicosocial, se había convertido en un transmisor del contagio. El proceso de neutralización fue complejo. La moneda no podía ser destruida físicamente,
Su destrucción liberaría una onda de reversión que podría afectar a toda la ciudad. En su lugar, se diseñó un campo de resonancias psicosocial invertida. La moneda fue colocada en una cámara de contención en la sede de Relato Cero. El campo de resonancia comenzó a emitir una frecuencia que obligaba a la moneda a dejar de ser relevante en el plano material, reduciendo sus tetas a cero absoluto. A medida que la moneda se volvía inerte, los efectos en el mundo comenzaron a desvanecerse. El sin hombre comenzó a experimentar una ralentización en su buena fortuna. La reversión se detenía, pero no se invertía por completo, dejando el equilibrio en un punto muerto. El millonario Arturo V, ahora invisible y sin hogar, no fue restaurado a su riqueza. La anomalía había completado la transferencia y el destino no podía ser revertido. El hombre se quedó como un recordatorio viviente de la fatalidad de la crueldad. Relato Cero logró contener la amenaza de proliferación. La moneda fue sellada y catalogada como objeto COSL 0, las 8 y 1. La división aprendió que la anomalía más peligrosa no es la que ataca el cuerpo, sino la que ataca la estructura moral de la sociedad. Capítulo 4. El legado de la irrelevancia a pesar de la contención del contagio de Theta Cero. Las posiciones sociales no se revirtieron. La moneda anómala fue neutralizada, pero el ciclo de transferencia se había completado. Arturo V permaneció como un fantasma en las calles, despojado permanentemente de su estatus y su capacidad para generar riqueza. El Dr. K registró que la anomalía había dejado una cicatriz psicosocial en el ex millonario. Incluso si se le otorgaba dinero, este se desvanecía. La gente lo olvidaba a los pocos minutos de interactuar con él. El castigo era la irrelevancia absoluta. Un destino mucho peor que la pobreza para alguien que había vivido de la atención pública. Por otro lado, el sin hombre conservó la vasta fortuna y la influencia transferidas, pero se quedó con la pasividad emocional de Arturo V. El hombre humilde se convirtió en un millonario mecenas, pero su vida carecía de la pasión y la ambición que una vez tuvo. Era un cascarón de éxito. La división Relato Cero concluyó que el verdadero precio de la reversión fue la destrucción de la identidad. El mendigo se volvió millonario sin ganas, y el millonario se volvió mendigo sin esperanza. La anomalía había corregido el equilibrio social a costa del alma de sus participantes. El dilema ético golpeó a la división. Si la anomalía garantizaba una justicia perfecta para la humillación, tenía Relato Cero el derecho de detenerla. Ladrá Soto argumentó que la división no podía permitir que el destino de las personas fuera regido por un mecanismo de venganza anómala, por justa que pareciera. Sin embargo, el equipo de contención se preguntó si la anomalía no era un mecanismo de defensa natural de la sociedad, que se activa cuando la crueldad alcanza un punto insoportable de desequilibrio. La lección del Arch 8 era que la riqueza absoluta sin empatía conlleva un riesgo anómalo. Arturo V fue catalogado como un caso de Theta Cero en los archivos internos de la división. Un objeto de estudio sobre la fragilidad de la identidad social. Se le permitió vivir en la irrelevancia, su existencia actuando como una advertencia silenciosa de la justicia que la sociedad no podía imponer. El sin nombre utilizó su fundación para investigar de manera encubierta la anomalía. Aunque pasivo, sentía un impulso anómalo de compensar la crueldad de su ascensión. Sus acciones, aunque benéficas, estaban guiadas por el equilibrio psicosocial impuesto por el contagio. El archivo RCH.08 se cerró con la certeza de que el contagio de Theta Cero se había detenido en un solo caso. Pero la humillación pública seguía siendo un catalizador latente. El mecanismo anómalo existía. Solo esperaba ser reactivado por el siguiente acto de crueldad extrema. La división sabía que el mundo digital, lleno de desprecio y burla, estaba lleno de monedas esperando a ser tocadas por la arrogancia. La anomalía fue contenida, pero la tentación de la venganza anómala permanecía en el aire. Capítulo 5. La ironía del equilibrio. El archivo ARCH.08 se cerró con el equipo de Relato Cero, observando a los dos sujetos de su estudio. El millonario, Arturo V, sobrevivió, pero la anomalía lo había borrado como figura social. Su vida actual era una réplica exacta, en miseria y olvido, de la vida de la persona a la que había humillado. Ladrá Soto argumentó que el fósil temporal había mostrado una fatalidad geológica, pero el contagio de Theta Cero mostraba una fatalidad social. La crueldad no solo era inmoral, sino anómala.
garantizaba su propia corrección a través del intercambio de destinos. El sin nombre, ahora un filántropo millonario y exitoso, nunca mostró alegría por su nueva fortuna. El equipo de Relato Cero determinó que el hombre había absorbido el vacío emocional que era necesario para que Arturo V fuera un millonario cruel. El precio de la riqueza anómala fue la pérdida de la capacidad de gozo. La división clasificó el resultado del caso como una paradoja de ganancia cero. La riqueza fue redistribuida, pero el sufrimiento total de ambos individuos permaneció constante. La justicia anómala no había traído felicidad, solo un equilibrio trágico de dolor. Se reforzó la vigilancia en torno a la moneda objeto cos 0, las 8 y 1. La división temía que su energía arisiyuela trajera otros actos de humillación pública, creando una reacción en cadena de contagios de Theta Cero en el entorno digital. Los analistas pasaron meses estudiando los patrones de interacción del ex mendigo. A pesar de su riqueza, el sin nombre seguía siendo pasivo y evitaba cualquier confrontación social, temiendo inconscientemente que la anomalía se activara de nuevo si humillaba a alguien. El destino final de Arturo V fue la irrelevancia permanente. Un último informe de campo lo ubicó en una ciudad diferente, donde nadie había visto el video viral, y aún así, nadie lo reconocía. Había sido borrado del registro social del planeta. La lección para Relato Cero fue que en la era de la viralidad, la humillación pública es la fuerza anómala más peligrosa. Es un catalizador silencioso que puede reescribir el destino de las personas. El archivo se cerró. La división continuaría buscando otras monedas de contagio. La amenaza de la venganza anómala demostró ser más efectiva que cualquier sistema legal. El Arch 8 dejó una pregunta incómoda en la sede. Si la injusticia social solo se corrige a través de la anomalía, ¿qué dice eso sobre la propia sociedad humana? El archivo 0 las 8 y 1 está cerrado. La historia del millonario que humilló al mendigo nos enseña que el desprecio social tiene un precio anómalo. La riqueza y el estatus son construcciones frágiles que pueden ser desmanteladas por una fuerza que busca el equilibrio absoluto. El contagio de la irrelevancia es una fuerza moral, sino una ley de la naturaleza anómala. La energía social robada debe ser devuelta. Arturo V no fue castigado por su riqueza, sino por usarla como arma de humillación contra el desamparado. La división los advierte. En un mundo donde la crueldad se publica y se viraliza, la venganza no vendrá del gobierno o la ley, sino de una corrección psicosocial silenciosa. Tenga cuidado a quien desprecia públicamente. El universo puede estar esperando con un contagio de Theta Cero listo para equilibrar la balanza. Fin del informe 0, las 8 y 1. Fin de la transmisión. División Relato Cero. ¿Qué es peor? Perder todo su dinero o perder toda su relevancia social y ser olvidado por todos. Deje su respuesta sobre el contagio de Theta Cero en los comentarios. Y para estar siempre un paso por delante de la próxima anomalía, suscríbase a la división Relato Cero y de me gusta a este informe.